Damos comienzo a este primer programa de Historia y Arqueología de la Biblia, espacio que en Radio Televisión Cristiana comenzó como una sección del programa radial Música y Algo Más que conduce el pastor Luis Panduro y que ahora se ha materializado en un programa de televisión dentro del proyecto que el pastor Walter dos Santos está desarrollando tanto en radio como en televisión. Mi agradecimiento, por tanto, al pastor Walter y al pastor Luis Panduro. La sección de Historia y Arqueología de la Biblia continuará en el programa de Música y Algo Más, como de costumbre todos los martes y jueves por la 103.2 de FM. Tengo en mis manos una Biblia, el bestseller de todos los tiempos, el libro más leído de la historia. Se venden aproximadamente unas 20 millones de copias o de ejemplares en el año y se calcula que se han vendido unos 6.000 millones de ejemplares desde que Gutenberg imprimió la primera Biblia en 1454 o 1455. Desafortunadamente, muchos creen que la historia relatada de este minerario libro son fábulas o poco más. Sin embargo, las investigaciones realizadas a través de los años, especialmente en el campo de la arqueología, ha demostrado la veracidad de los relatos contenidos en la Biblia. Y la pregunta, ¿qué es la arqueología bíblica? Antes de contestar a esta pregunta, debemos definir en primer lugar qué es arqueología. Podemos decir que es la ciencia que estudia las sociedades y sus transformaciones en el tiempo por medio de los restos materiales que han quedado de esas sociedades. Si bien en un principio estuvo dirigida a la prehistoria, su metodología se emplea en periodos históricos posteriores y por ello hablamos de arqueología medieval, arqueología industrial y en este caso lo que nos interesa, arqueología bíblica, que sería esa metodología que se ha desarrollado y que ha ido cambiando con el transcurso de los tiempos, la metodología de la arqueología aplicada a los restos materiales relacionados con la Biblia. Hay una larga historia que por razones de tiempo no podemos desarrollar aquí, pero daremos algunos datos como muestra y en los sucesivos programas iremos desarrollando casos concretos que conciernen a la Biblia. Hay un largo periplo que recorre la arqueología bíblica desde sus comienzos hasta la actualidad. Podemos señalar algunos hitos importantes como la expedición de Napoleón en 1799 a Egipto. La obra más conocida de esta expedición es la descripción de Egipto, pero muchos desconocen que un grupo de franceses al mando de Pierre Jacotin, con la protección del ejército, se dirigió a Palestina para realizar un reconocimiento topográfico. Se reconocieron aproximadamente unos 420 lugares, ubicándolos en 5 grandes mapas. El equipo trabajó durante 4 meses. Podemos decir que es uno de los... antes de esta expedición no existía absolutamente ningún elemento, nada para basarnos, para realizar una prospección del terreno. Hay varios grandes hombres de la arqueología bíblica que con sus investigaciones sentaron las bases de esta disciplina. Como por ejemplo, tenemos el caso de Edward Robinson, que vamos a inmediatamente ver una imagen de él, un profesor norteamericano, nació en 1794 y falleció en 1863, que acompañado de Eli Smith, que era un misionero allí en Tierra Santa, es considerado el padre de la geografía bíblica. Tuvo la brillante hipótesis de que los nombres árabes modernos de los poblados, de las aldeas, podían conservar los nombres bíblicos antiguos, ¿no? Probablemente deformados o no, pero partió de esa hipótesis. ¿Qué ocurre si los poblados actuales han mantenido esos nombres que figuran en la Biblia? Y tuvo razón. Y de esta manera logró identificar muchos lugares bíblicos, especialmente en el año 1838. Por ejemplo, una aldea que se llamaba El Hib, él pensó que podía tratarse del Gabaón bíblico, y tenía razón.
Posteriormente, Pritchard demostró, como vamos a desarrollar más adelante, de que el Hip, la aldea moderna del Hip, se trataba de Gabaón bíblico. El Birej, otra aldea, otra población moderna, era el Beerot bíblico. Kefir, la moderna Kefir, el Kefirá bíblico. Anata, la Anatot bíblica, o sea, la tierra del profeta Jeremías. Y Beisán, que podía tratarse de una contracción de la bíblica Betzán, una población que aparece en diferentes partes de la Biblia, en el libro de Josué, Jueces, Reyes y Crónicas. El Hip, concretamente, la antigua Gabaón o la bíblica Gabaón, fue confirmada por los trabajos arqueológicos realizados por James Pritchard en el Hip en 1956 y 1957. Pritchard descubrió cerca de 30 asas con el nombre de Gabaón y que correspondían a cántaros de vino para su exportación. También en las asas se encontraron nombres bíblicos como Amarías, Azarías, Ananías. Recordamos que Ananías era adversario de Jeremías y que de acuerdo a Jeremías 28:1, Ananías era de Gabaón. También se encontró una cisterna de un diámetro de 11 metros y que desciende a unos 10 de profundidad, finalizando en una amplia cámara subterránea y que fue identificada como el estanque de Gabaón, descrito en 2 de Samuel 2:13. Luego, en 1880, la Palestine Exploration Fund realizó un mapa de Palestina siguiendo el método de Robinson, anotando nada más ni nada menos que 622 nombres antiguos e identificando 2/3 con certeza. Pero también vamos a continuar con los grandes hombres de la arqueología y vamos a mencionar el caso de Austin Leard, que vamos a ver ahora inmediatamente una imagen, y que encontró en Nínive las tabletas que representan con lujo de detalles la toma de la ciudad de Laquis. Más adelante volveremos sobre el particular. Estos detalles fueron luego confirmados por otro gran arqueólogo, Starkey, que entre 1930 y 1938 estuvo excavando en esta ciudad. Es de destacar la labor del padre de la arqueología bíblica, como vamos a ver una imagen de Sir Flinders Petrie, que estableció el estudio tipológico de la cerámica, método que se sigue utilizando. Petrie afirmó que la cerámica es el alfabeto esencial de la arqueología. Se prestó atención a las formas, especialmente de asas, bordes y bases, y luego la decoración y otros aspectos, lo que permitió determinar los tipos de cerámicas. De esa manera, un pueblo determinado, en un tiempo determinado, producirá un tipo característico de cerámica. Este estudio tipológico puede determinar la cronología de un yacimiento arqueológico cuando no se dispone de escritura que confirme su antigüedad u otros métodos de datación. Ese es el gran aporte que Petrie y también otro gran investigador y sucesor suyo, Bliss, hicieron en el campo de la arqueología. James Starkey fue otro gran arqueólogo británico que en 1935 descubrió las célebres cartas de Laquis de la época del profeta Jeremías. Estas cartas son un testimonio previo a la conquista de Nabucodonosor del reino de Judá. Estas cartas corresponden a una correspondencia entre un comandante militar, un tal Yaos. Se menciona en estas cartas la bíblica Azekah y a Yahvé, interesante dato, y nos proporciona detalles de la caída del reino de Judá. También rescató en Laquis el plano de la ciudad, elaborado a partir de los fundamentos, que posteriormente se comprobó con los planos hechos por Sennacherib, y de esta manera en 1938, lamentablemente, Starkey es asesinado por malhechores. Podemos decir que es un poco la primera víctima, mártir, por así decirlo, de la arqueología bíblica, un hombre que dedicó su vida y murió por ello. No podemos dejar de mencionar a otros arqueólogos que fueron determinantes en el desarrollo de la arqueología bíblica, como Albert Alt, William Albright, Nelson Gregg, James Pritchard, Paul Botta y tantos otros, que en la actualidad, como David Useskin, Amichai Mazar y tantos otros arqueólogos que siguen desarrollando esa tarea y dando luz al conocimiento que tenemos de la Biblia. En ese desarrollo de los grandes descubrimientos que han confirmado la veracidad de la Biblia, a modo de ejemplo señalaremos algunos casos, solo a modo de ejemplo. Y no vamos a establecer una cronología en todo esto, sino que vamos a ver los casos más destacados. Tenemos las imágenes de Medinet Habu, podemos verlas ahora, es un templo de Ramsés III que conmemora el triunfo sobre los pueblos del mar,
quién eran los pueblos del mar, un conglomerado de pueblos que destruyeron la civilización micénica y el imperio hitita. Cuando se dirigieron a Egipto para conquistarlo, el faraón Ramsés III los derrota. Y lo curioso y lo interesante, uno de estos pueblos, de este conglomerado de pueblos, eran nada más ni nada menos que los Feleset, es decir, los filisteos. En la siguiente imagen vemos en ese mismo templo un relieve de cautivos filisteos, donde podemos apreciar las imágenes de los mismos filisteos, y es un dato realmente de gran importancia, ¿no? Podemos ver a uno de los esta documentación, que es sumamente interesante, y no es la única, porque posteriormente las ciudades que habitaron los filisteos en Tierra Prometida también se proporcionó una gran cantidad de documentación. O también tenemos el caso que después de la muerte de Salomón se produce la invasión de Sisac. Podemos ver una imagen a continuación de este faraón egipcio que, según Primera de Reyes 14, capítulo 14, versículos 25 y 27, invade, ¿no? Lo que es el Jerusalén y produce todo lo que es se lleva todos los tesoros de allí de Jerusalén. Podemos apreciar esa representación en el templo, como podemos estar viendo en este momento, en el famoso templo de Karnak, en el medio de Egipto, en la zona de Tebas, donde narra sus campañas en Asia, confirmando el relato bíblico. Pero no es el único testimonio de este acontecimiento, ya que disponemos de una estela y una inscripción mural en el mismo templo de Karnak sobre esta campaña en Asia. También disponemos de una amplia documentación arqueológica, amplísima, de este faraón que menciona la Biblia, que es Sisac. Por ejemplo, otro ejemplo es Salmanasar. Podemos ver una imagen de este rey asirio, Salmanasar III. Podemos apreciar una representación de él, y en la siguiente imagen, una parte del famoso obelisco negro de Salmanasar, como podemos apreciar, que está en el Museo Británico, y que, como podemos apreciar, es la primera representación de un rey israelita. Podemos ver postrado Jehú ante Salmanasar, rindiéndole pleitesía. Este es un documento fundamental, un documento arqueológico para la Biblia de suma importancia. Este fue descubierto por el ya mencionado Austin Lohart y que representa, como hemos dicho, un importantísimo testimonio. Jehú es descrito su reinado en Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y 10. Y otro de los grandes descubrimientos es la famosa estela de Mesa o la piedra moabita. Podemos ver la imagen a continuación, que relata la batalla entre Israel y Judá contra Moab. Ese acontecimiento es relatado en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, cuando se unen Jorán de Israel y Josafat de Judá contra Moab. Esta piedra, la importancia que tiene, es que está relatada por el rey de Moab sobre este acontecimiento. Ahí está la importancia de la piedra moabita. También esta estela se encuentra en el Museo de l'Art en Francia, y la fotografía es mía. En la siguiente imagen tenemos a Tiglat-Pileser, rey asirio, que se encuentra en el Museo Británico. Según nos dice Segunda de Reyes 15:19, dice: y vino Pul, rey de Asiria, a atacar las tierras, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Este Pul, Tiglat-Pileser, era llamado Pulu en Babilonia. Cuando él se corona como rey en Babilonia, su nombre babilónico era Pulu o Pul. En este caso vendría a ser el Tiglat. Más adelante dice Segunda Reyes 15:20, e impuso Manahem a este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Tenemos una inscripción de este rey donde habla justamente del tributo que recibió de Manahem. Y este texto es solamente uno de los tantos ejemplos que tenemos de las inscripciones, especialmente de Asiria, con respecto a reyes de Israel y de Judá. A continuación mostramos otra imagen de los planos encontrados por Lohart en Nínive sobre la toma de Laquis, y que muestra las operaciones militares llevadas a cabo por Sennacherib en el asedio que realizó contra Judá, según el relato de Segunda de Reyes 18:13 y siguientes versículos. El mismo Sennacherib nos deja una inscripción en cuneiforme que dice: yo devasté el amplio distrito de Judá y coloqué mi yugo sobre Ezequías, su rey, y que confirma evidentemente los versículos contenidos en las Escrituras. En la siguiente
imagen, la de Sargón II, mencionado en Isaías 20:1, y del cual poseemos gran cantidad de textos sobre la conquista de Samaria. Son realmente bastantes textos que mencionan en lo que tenemos en Segunda de Reyes capítulo 17. Hay aproximadamente unos 5 textos que relata la toma de Samaria. Y además nos da datos interesantes sobre la población que es desplazada a Samaria y que posteriormente serán los samaritanos. Señalamos a esta altura de la exposición que no estamos siguiendo un criterio cronológico, como lo he dicho, sino que son extraídos ejemplos de forma arbitraria. Y por último, tenemos una imagen de Asurbanipal, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Este rey asirio, ahí lo tenemos, es una imagen que es un relieve que se encuentra en el museo, el Museo Británico, donde podemos ver a Asurbanipal llevando una cesta con tierra para una especie de rito para el inicio de unas construcciones. Este rey asirio nos ha legado un texto donde dice que Manasés, rey de Judá, le pagó tributo. Otro de los tantos ejemplos. Y que no son solo algunos de los testimonios sobre los descubrimientos arqueológicos y la gran abundancia de textos que confirma la historia relatada en este libro que es la Biblia. Hay otros grandes descubrimientos que no podemos dejar de mencionar, como son la inscripción de Siloé, los papiros de Elefantina, los manuscritos del Mar Muerto y tantos otros, que algún día seguramente los trataremos aquí en la televisión. Y podemos decir que desde que Wellhausen afirmó allá por 1899 que los relatos patriarcales no eran más que reflejos de la historia posterior de Israel, ha pasado mucha agua debajo del molino. La investigación arqueológica ha desmentido estas teorías que todavía tienen sus partidarios, los llamados minimalistas bíblicos. Hace poco, la Biblical Archaeology Review, una revista de arqueología bíblica escrita por especialistas en la materia, escribió un artículo que aquí tengo que dice el nacimiento y la muerte de los minimalistas bíblicos, ¿no? Refiriéndose a los últimos descubrimientos que echa por tierra todas estas teorías que niegan la existencia, por ejemplo, de David o Salomón, o que le quita la importancia que señala las Escrituras. Los últimos descubrimientos, especialmente en la estela de Tel Dan y otras más, nos ha abierto un campo más amplio sobre el conocimiento que podemos tener de David y Salomón, ¿no? Al ya mencionar la casa de David. Y además, lo que nos lleva, y con respecto a los relatos patriarcales que hemos mencionado anteriormente, las investigaciones históricas, el análisis de los textos contemporáneos a los patriarcas que corroboran prácticas y costumbres de la época y desconocidos durante la compilación de los textos bíblicos, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es posible que los relatos patriarcales sean una invención posterior teniendo en cuenta los detalles del mismo? Y si nos detenemos en el periodo de la división del reino, la documentación arqueológica y textual que confirma la veracidad de la Biblia es abrumadora. Por eso, destacamos la importancia de la arqueología bíblica no solo como instrumento de constatación de los acontecimientos que nos narra la Biblia, sino también como un estudio que nos permite conocer más aspectos de la historia de la salvación. La historia del pueblo de Israel integrada en la historia universal. Otro capítulo que merece nuestra atención es el Nuevo Testamento, sin duda, es decir, reconstruir el mundo en que vivió Jesús y los hechos narrados después de su muerte. Y lo que debemos destacar, las fuentes de la investigación que exponemos en este programa, es decir, utilizamos los más destacados especialistas en la materia en el mundo, de universidades e instituciones acreditadas, para de esa forma desarrollar una investigación rigurosa, no tendenciosa y sin sensacionalismos. Todos nuestros aportes estarán fundamentados en la más estricta investigación que nos aporta la ciencia histórica y la arqueología, aunque seguramente también incursionaremos en otros campos de las humanidades, como la etnografía, para entender mejor el fascinante mundo de la Biblia. En los siguientes programas veremos en detalle estos descubrimientos y los analizaremos en profundidad. Sin más, esperando que hayáis disfrutado de este primer programa de Historia y Arqueología de la Biblia, nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos.